Amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les estoy saludando esta mañana en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a toda nuestra audiencia en toda nuestra amada República de Colombia, como también a todos nuestros amigos, hermanos y consiervos que están fuera de nuestro país. Saludamos también de una manera muy especial a las personas que cumplieron años en la semana que terminó y a los que están cumpliendo años en este día dominical. Que el Señor les conceda muchas bendiciones en este nuevo año de vida y que el Señor sea velando por sus vidas, por sus familias y por todas las cosas que tienen en proyectos. Bendiciones y que pasen un nuevo año muy feliz bajo la dirección de nuestro Creador. Amén. Bueno, mi amigo y hermano, les invito a tener este tiempo de oración para entrar en la meditación de la palabra de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, a ser consolados, a ser edificados, a ser fortalecidos en la fe y en la esperanza de nuestro diario vivir. Nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para buscar la ayuda y el socorro del cual somos necesarios cada día. En el nombre de Jesús te pedimos, mi Padre, que tu Santo Espíritu ministre esta palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi amigo y hermano, les invito a que ustedes ahí en su casa, con gozo, con alegría, pongan el mensaje ahí en el televisor inteligente y la familia se reúna a escuchar la palabra. Vamos a abrir la Biblia en el texto de San Lucas capítulo 23, versículo 34. Amén. Y 35. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, aún los gobernantes se burlaban, dice la Biblia, de él junto con ellos, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Amigo y hermano, hay una recomendación del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, 31, 32 que dice: quítese de vosotros toda amargura, odios, iras, griterías, maledicencias y toda malicia. Más bien sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amigo y hermano, el tema que hemos abordado para este domingo, ya final de mes, se llama el odio galopando. Amigo y hermano, como es bien sabido a través de la historia, el lucero de la mañana, el que fue creado en el cielo para que gobernara las huestes celestiales, se llenó de orgullo, se llenó de altivez, se llenó de arrogancia, hasta quiso ser más que Dios. Por eso el Señor, Dios lo tuvo que echar de allí. Y desde aquel instante, amigos y hermanos, sucedió un odio profundo en el corazón de ese personaje contra Dios, a tal grado que empezó a desbaratar todo lo que fue la obra de Dios. Quiso irrigar ese odio, ese veneno
a la humanidad, tomando a Adán y a Eva y llenándoles de odio y rencor hasta el grado que se volvieron criminales, ¿verdad? Amigo y hermano, nuestro buen Dios nos muestra cómo el Señor Jesús respondió al odio con amor, perdonando a sus enemigos y dejando que Dios se encargara de juzgar a sus adversarios, ¿verdad? Pero miremos cómo respondió ante los insultos. El Señor Jesús no contestó con insultos ni amenazó a quienes los insultaban, ¿verdad? Dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo. Defendió a otros cuando vio oportunidades, aprovechándose de los pobres. Los defendió. Cuando vio a esos oportunistas, aprovechándose de los pobres. No contraatacó cuando un grupo de hombres le escupió la cara, le pegaron y bofetearon como el odio enseña, ¿verdad? Pero ¿cómo enseñó el Señor Jesús sobre el odio? Enseñó que debemos reconciliarnos con nuestros adversarios lo más pronto posible. Enseñó que no debemos vencer el odio con odio, sino superar el mal con el bien. Enseñó que debemos orar por aquellos que nos odian. ¿Cómo respondió ante su muerte? Perdonó y justificó a sus enemigos, diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Amigo y hermano, entendió que sus enemigos no pudieron entender que crucificaban, pero desconocen a quién crucificaban, ¿verdad? Amigo y hermano, se entiende usualmente que la cita a la que hace aquí referencia nuestro Salvador se encuentra en el Salmo 35, en el versículo 19, donde David, hablando de sí mismo de manera directa y del Salvador de manera profética, dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. En los Salmos, amigo y hermano, se refiere el Salvador, aunque podía estar llevando la verdad demasiado lejos. Pero sería un buen plan que cuando leamos los Salmos, lo veamos continuamente como aludiendo, no tanto a David, sino al hombre de quien David era el tipo, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí, amigos y hermanos, en este pasaje nosotros encontramos verdaderamente al Señor Jesús toreando el odio, ¿verdad? Toreando el odio que galopaba en esos tiempos, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra. Sin embargo, amable como era, sí, todo él codiciable, ningún ser se encontró tan pronto con el odio y ninguna criatura soportó jamás tan continuada persecución como la que el Señor Jesús sufrió, ¿verdad? Tan pronto entró en el mundo, la espada de Herodes estuvo lista para eliminarlo. Y los inocentes de Belén, por su terrible masacre, dieron un triste anticipo de los sufrimientos que Cristo soportaría.
¿verdad? Y del odio que los hombres derramarían sobre su cabeza. Una cabeza consagrada, desde su primer instante y hasta la cruz. Excepto por el tiempo pasajero de calma de su niñez, parecería que todo el mundo se alió contra él y todos los hombres buscaron destruirle. Ese odio se manifestó de diferentes maneras, algunas veces en acciones descaradas, como cuando le llevaron a la cumbre del monte queriendo despeñarle, o cuando los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque había dicho que Abraham se gozó, que había de ver su día, y lo vio y se gozó. En otros momentos, ese aborrecimiento, ese odio se manifestó en palabras de calumnias, tales como estas: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, con sus miradas de desprecio. Como cuando le miraban sospechosamente porque comía con publicanos y pecadores y se sentaba a la mesa sin lavarse las manos. En otros momentos, amigos y hermanos, ese odio permanecía enteramente en sus pensamientos y decían dentro de sí: este blasfema, porque dijo, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Pero casi en todo instante había un odio contra Cristo, y cuando le tomaron queriendo hacerle rey, y una superficial y pasajera ráfaga de aplausos popular lo hubiera elevado a un trono inestable, ¿verdad? Aún en ese momento había un odio latente contra él, solo que bajo control por el milagro de los panes y los peces. Pero únicamente se necesitaba, amigos y hermanos, una cantidad igual de panes y peces ofrecidos por los sacerdotes para que ese odio se convirtiera en el grito de crucifícale, ¿verdad? Crucifícale. En vez del grito de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo tipo de hombres le aborrecía. La mayoría de los hombres tienen que enfrentarse con alguna oposición, amigos y hermanos, pero con frecuencia se trataba de una oposición de clase. Y siempre hay otras clases que los miran con respeto. El demagogo, que es admirado por el pobre, debe esperar ser despreciado por el rico, y quien trabaja para la aristocracia se enfrenta, por supuesto, con el menosprecio de muchos. Amigos y hermanos, pero hubo un hombre que caminaba entre el pueblo, que lo amó, que habló al rico y al pobre como si estuvieran al mismo nivel, y ciertamente lo están. Ante su bendita opinión, y sin embargo, todas las clases conspiraron para aborrecerle. Los sacerdotes le quisieron hacer callar a fuerza de voces porque él desbarataba sus dogmas. Los nobles querían matarlo porque decían que era rey, mientras que los pobres, por alguna razón que solo ellos conocían, aunque admiraban su elocuencia y frecuentemente se habrían postrado ante él en adoración por las maravillosas obras que realizaba, aún ellos conspiraron para matarlo y para consumar su culpa, clavándolo al madero, guiados por hombres que deberían haber hecho una mejor labor de liderazgo.
Luego meneaban sus cabezas, injuriándole y diciéndole que ya que podía reedificar un templo en 3 días, que se salvara a sí mismo y se descendiera de la cruz. Amigo y hermano, el Señor Jesucristo fue aborrecido, calumniado, escarnecido, en grado sumo, fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Mi amigo y hermano, nosotros en Colombia, y el mundo no es ajeno. El mundo vive de odio en odio. Las naciones viven de odio en odio. Los pueblos viven de odio en odio. Y en Colombia no somos ajenos en estos tiempos. Y desde hace mucho tiempo, desde la guerra de los años 50 que empezó, la violencia, no ha habido sino odio galopando por nuestro territorio colombiano, ¿verdad? Se odian los liberales, se odian los conservadores, se odian los políticos, se odian las religiones entre sí. Y lo que esparcen por nuestro territorio colombiano es odio, al grado que hoy en día el odio está galopando por todas las redes sociales contra los que hacen bien, porque no contra los que hacen mal, porque nosotros, los que somos hijos de Dios, no blasfemamos contra los que nos odian, sino que oramos y entregamos a nuestro Dios sus problemas y sus cargas. Amigo y hermano, ¿por qué vienen las guerras? Por los odios. ¿Por qué vienen las divisiones? Por los odios. ¿Por qué vienen las oposiciones? Por los odios. Ay, mi amigo y hermano, estamos viviendo en el tiempo donde Satanás, el diablo, está esparciendo ese veneno por todo el mundo, ¿verdad? Porque sabe que le queda poco tiempo. El arrebatamiento de la iglesia está pronto y el reino de las tinieblas también está pronto a gobernar en este mundo. Amigos y hermanos, bíblicamente hablando, hay aspectos positivos y negativos en el odio. Es aceptable odiar aquellas cosas que Dios odia. De hecho, esto es una prueba de que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Los que amáis a vuestro buen Dios, aborreced el mal, dice el Salmo 97:10. De hecho, cuanto más cercano es nuestro caminar con el Señor y más tenemos comunión con Él, más estaremos conscientes del pecado, tanto en el interior como en el exterior. No lloramos y entendemos con enojo cuando el nombre de Dios es calumniado, cuando vemos hipocresía espiritual, cuando vemos incredulidad descarada y comportamientos impíos. Cuanto más entendemos los atributos y amamos más el carácter de Dios, más seremos como Él y más odiaremos aquellas cosas que son contrarias a su palabra y a su naturaleza, ¿verdad? Amigo y hermano, es menester que nosotros como hijos de Dios entendamos que el odio es un veneno que destruye desde adentro, produciendo amargura que corroe el corazón y mente. Por esta razón, amigos y hermanos, las Escrituras nos dice que no permitamos que brote una raíz de amargura en nuestros corazones, ¿verdad? Pero hay que tener también en cuenta, amigos y hermanos, que el odio destruye el testimonio personal de un creyente, porque le quita la comunión con el Señor y otros creyentes.
Seamos cuidadosos de hacer lo que el Señor aconsejó y mantener cuentas claras con todos acerca de todo. No importa, amigos y hermanos, cuán pequeño pueda ser, y el Señor será fiel en perdonar como Él lo ha prometido. Amigos y hermanos, el odio es algo que tendrá que presentarse a juicio delante de Dios un día. Un día tendrá que enfrentarse al odio y tendrá que enfrentarse a la justicia de Dios, ¿verdad? El Señor mencionó el odio en el Sermón del Monte, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo será culpable de juicio. El Señor no solo manda que seamos reconciliados con nuestro prójimo antes de ir ante el Señor, sino que también lo hagamos rápidamente. Amigo y hermano, que el Señor les continúe bendiciendo en el transcurso de esta semana. Que la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, conserve en completa paz vuestros corazones. Pero si usted está caminando en el odio, amigo y hermano, bájese de ese caballo, porque o si no, un día tendrá que enfrentarse ante el juicio eterno. Que el Señor les bendiga, que pasen una feliz semana, que la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, conserve en completa paz vuestros corazones. Y como siempre digo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Bendiciones, hermanos, y hasta el próximo miércoles, con la ayuda del Señor, que estaré llegando a ustedes con una pequeña reflexión. Bendiciones.